Vamos a seguir con el tema de las derivadas. Vamos a ver la pregunta 2, que son las aplicaciones de la interpretación geométrica de la derivada. Quizá lo más importante sea la monotonía. La monotonía de una función consiste en estudiar el signo de la función derivada. Por la derivada en ese punto sabéis que es la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Entonces, si aquí tenéis una gráfica de una función y en el punto 0, este que estoy aquí marcando, veis que en ese punto la función es creciente, con lo cual la derivada va a ser positiva. Con lo que estuvimos calculando de la derivada de la función en un punto, como sabéis que esa derivada es la pendiente de la recta tangente, esta pendiente es positiva, esa derivada es positiva, con lo cual esa función es creciente en ese punto. Si estudiamos ahora el valor de la derivada en x igual a 2, este punto de aquí, ¿vale? No sé si lo veis bien. Esa derivada me va a dar negativo en ese punto. Con la gráfica se ve muy fácil, se puede saber si crece o decrece simplemente observando la gráfica, pero cuando lo que tengo es la fórmula de la función, lo que haríamos es calcular la derivada de la función en ese punto. Ver qué signo tiene y estudiar si es positivo, pues resulta que será creciente en ese punto, si es negativo será decreciente en ese punto y si es cero, pues nos indica que hay un posible máximo o mínimo. Si observamos en el punto 1, en el punto 1, 1, que sería el correspondiente de esa función, ahí la pendiente no es positiva ni negativa, ahí la pendiente es 0. Es una recta horizontal. Con lo que en ese punto, pues cuando la derivada en un punto no da 0, nos indica que hay un posible máximo o mínimo. Para todo ello lo que hacemos es utilizar la función derivada. La función derivada es aquella expresión que es para cualquier valor de x, ¿vale? Entonces, da la fórmula para calcular la derivada en cualquier punto de una forma más rápida que con el límite. Si tengo una función f, aquí en rojo, parabólica, puedo calcular cuáles son o cuál es la función derivada. La función derivada se representa por f', ya lo habíamos visto con la definición. ¿Qué es lo que me indica esta recta? Me indica los valores que para cada valor de x, o que el valor de la derivada para cada valor de x. Si miramos, por ejemplo, para x igual a 1, el valor de esta función es 0. Lo que me está indicando que la pendiente en este punto es 0, con lo cual la derivada o la tangente sería una recta horizontal. Por debajo de x igual a 1, todos estos valores son negativos, con lo cual indica que hasta x igual a 1 la función decrece. Y todos estos valores que son positivos, a partir de x igual a 1, me está indicando que en todos estos puntos la tangente es positiva y va aumentando su valor de forma constante. Os voy a poner un ejemplo sencillo de una función, por ejemplo, para que lo entendáis, la función que voy a elegir es f de x igual a x cuadrado. Vamos a empezar por algo facilito. Y vamos a calcular la función derivada, en vez de para un valor de x, para cualquier valor de x. Entonces, para un punto x cualquiera. Sabemos, por definición, que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido h. Entonces, seguimos, límite cuando h tiende a 0. Si tuviéramos un valor de x sustituiríamos, pero como no tengo ninguno, pues dejo x más h al cuadrado, que sería sustituir la función, menos x cuadrado partido h, igual al límite cuando h tiende a 0, opero
cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x cuadrado partido h. Esto me queda el límite cuando h tiende a 0 de h factor común de 2x más h partido h. H y h se nos van. Cuando sustituimos h por 0 en el límite, pues nos queda que es 2x. Este es el valor de la función derivada. Después, cuando vayamos viendo la regla, pues sabemos que el exponente pasa delante de la x y al exponente se le resta un valor. Es decir, que eso después con la fórmula no tendremos que aplicar el límite. Pero esta es la demostración de la función derivada. Entonces, para esta función en x igual a 0, la derivada en x igual a 0, f' de 0, sería 0. ¿Por qué? Porque sustituyo aquí el 0 y f' de 1 sería 2. Sería positivo, ahí crecería. Y f' de menos 1 sería menos 2. Simplemente sustituyendo en la función derivada para cada valor. Con lo cual podemos saber fácilmente cuál es el crecimiento, el decrecimiento de la función. Es decir, que podemos estudiar de forma sencilla la monotonía de la función. Y calcular también sus máximos y sus mínimos. Si vemos la gráfica de esa función, que está aquí representada, sería una parábola, nos damos cuenta que decrece en el intervalo menos infinito 0, que el mínimo está en el punto 0, 0 y que la función crece de 0 a más infinito. Eso con la gráfica se ve muy fácil, lo hemos visto también calculando la función derivada. Os recuerdo que la función era x cuadrado, representada en negro, y la función derivada f' de x es 2x. Entonces, en la recta 2x vemos que es negativa de menos infinito a 0, que vale 0 en el punto 0, 0 y que es positiva en el intervalo 0 más infinito. Entonces aquí nos dice, esta es la representación que nos dice si la función crece o decrece, que nos da la monotonía de la función. Os dejo aquí esta tabla que estará como archivo adjunto PDF en la tarea para que vayáis viéndola, para que la imprimáis y si no tenéis impresora la copiáis porque es imprescindible tenerla a mano para poder solucionar todos los ejercicios, donde vienen las funciones derivadas que vamos a utilizar para el cálculo de las derivadas y de los ejercicios de este tema. Ya en la siguiente sesión lo explicaré. Repito, lo imprimís, la tenéis a mano, porque vamos a utilizarla mucho. Será necesario aprendérsela de memoria y eso haciendo los ejercicios pues será posible. Hasta luego.